Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Siendo las 19 horas, vamos a dar inicio a esta quinta reunión científica del año de la Sociedad Argentina de Mastología y vamos a comenzar con el informe de secretaría. Buenas tardes, doctor Iceta. Buenas tardes, doctor Uriburu, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, comenzamos comentando los nuevos miembros titulares y acreditados en mastología, la doctora Ceretti y la doctora Feldman. La doctora Azul Perazzolo como miembro titular y la reincorporación de la doctora María de los Ángeles Acevedo como miembro adherente. Recordamos la segunda reunión de exalumnos, cuyo director honorario es el doctor Bernardelo, el coordinador general el doctor Hauspigel. La fecha cuando se realiza, jueves 14 de octubre, va a ser de 20 a 21 horas. El tema inteligencia artificial y cáncer de mama, cuyo presentador es el doctor Enrique Díaz Cantón. La inscripción a través de la secretaría de nuestra sociedad, el máximo de inscriptos van a ser 200 y la actividad es no arancelada y será vía Zoom. Ninguna otra información más. Muy bien, muchas gracias, doctor Iceta. Entonces, a continuación, vamos a escuchar las comunicaciones. La primera de ellas es sobre compromiso axilar adicional en pacientes con estadio inicial de cáncer de mama y ganglio centinela positivo, del Hospital Parmenio Piñero, de los doctores Volpini Crespo, Molina, Yaniuk, Costa y Müller-Perrier. Doctora Volpini Crespo, la escuchamos. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Voy a dar lectura al trabajo titulado Compromiso axilar adicional en pacientes con estadio inicial de cáncer de mama y ganglio centinela positivo. Desde la incorporación de la biopsia de ganglio centinela como estándar de cuidado en pacientes con cáncer de mama con axila clínicamente negativa, se ha establecido que el 30% de estas pacientes presentan compromiso del mismo. Debido a su alto valor predictivo negativo, se puede omitir en un 70% de las mujeres la linfanectomía, procedimiento asociado con alta incidencia de morbilidad, mayor hospitalización y empeoramiento de la calidad de vida. Asimismo, sabemos que entre un 40 y un 60% de las pacientes en las que se realiza la linfanectomía a consecuencia de un ganglio centinela con macrometástasis, es decir, mayor a 2 milímetros, no habrá compromiso adicional de ganglios axilares. Con el estudio de la American College Z011, se demostró que el vaciamiento axilar puede ser omitido en pacientes con cáncer de mama T1 T2 con axila clínicamente negativa que presenten 1 o 2 ganglios centinelas con macrometástasis sin comprometer la sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida global o el riesgo de recurrencia locorregional. El estudio del International Breast, publicado en el 2013, obtuvo resultados similares al estudiar pacientes con compromiso micrometastásico del ganglio, es decir, entre 0.2 y 2 milímetros. Sumado a esto, el trabajo Amaros demostró que la radioterapia axilar puede obtener resultados similares de control locorregional a la linfanectomía en pacientes con cáncer de mama T1 T2 N0, con menos de 3 ganglios centinelas comprometidos, sin diferencia en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global. Por lo que plantea que para pacientes con mínimo compromiso del ganglio centinela, el vaciamiento axilar podría ser considerado un sobretratamiento. La NCCN desde el 2013, al igual que la Sociedad Argentina de Mastología, con su consenso sobre ganglio centinela positivo en estadios iniciales de cáncer de mama, publicado en el 2018, recomiendan considerar no realizar la linfanectomía en pacientes con ganglio centinela positivo que cumplan los criterios ACOSOB. Sin embargo, sabemos que la práctica clínica todavía incluye el vaciamiento axilar cuando se detectan macrometástasis en el estudio intraoperatorio del ganglio centinela en muchos centros de nuestro país. Es este nuevo paradigma lo que nos lleva a la búsqueda de factores que nos permitan identificar a qué grupo de pacientes en los cuales la linfanectomía no tendría beneficio. En la actualidad contamos con múltiples nomogramas, gratuitos y de fácil acceso, predictores de riesgo individual de compromiso axilar, pero como sabemos muchas veces no pueden ser validados en poblaciones diferentes a las que fueron estudiadas para su creación. Si bien no fue nuestro objetivo validar alguno de ellos en nuestra población de estudio, tuvimos en cuenta las variables analizadas.
El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar las características clínicas y anatomopatológicas de las pacientes con biopsia de ganglio centinela positivo, a las que se realizó linfanectomía, y evaluar el compromiso o no de ganglios adicionales. Como objetivos secundarios se planteó identificar factores predictivos de compromiso axilar adicional y, por último, determinar las características de las pacientes que reunían los criterios de la ECOSOC Z011, la presencia de ganglios adicionales y su evolución. Fueron incluidas en el protocolo aquellas pacientes de sexo biológico femenino mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer de mama según informe anatomopatológico, estadios iniciales, es decir, menores a 5 centímetros y con axila clínicamente negativa, que al momento de la intervención quirúrgica presentaron de forma intraoperatoria o por diferido compromiso metastásico del ganglio centinela sin ruptura capsular, y que a partir de este resultado hubieran sido sometidas a linfanectomía axilar en el mismo tiempo quirúrgico o en una segunda intervención. El estudio se llevó a cabo a partir de los datos recolectados de las historias clínicas de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Parmenio Piñero, del periodo comprendido entre el 1 de junio del 99 y el 31 de mayo del 2019. Es un estudio retrospectivo, observacional, transversal, en que se analizaron todas las pacientes intervenidas con técnica de biopsia de ganglio centinela, incluyendo en el estudio solo aquellas que presentaron compromiso del mismo. Las variables continuas con distribución normal fueron expresadas como media y desvío estándar, las variables sin distribución normal fueron expresadas como mediana, primer y tercer cuartil, las categóricas como frecuencia y porcentaje. Las diferencias entre los grupos fueron analizadas mediante el test de chi cuadrado o test exacto de Fisher. Se realizó una regresión logística utilizando como variable dependiente la presencia de ganglios no centinelas positivos y se analizaron como posibles variables predictoras la presencia de criterios ACOSOC, la invasión linfovascular, el tamaño tumoral, la multifocalidad, los receptores hormonales positivos, tipo y grado histológico, presencia de micrometástasis y componente de carcinoma ductal in situ. De 414 pacientes que fueron intervenidas con la técnica de biopsia de ganglio centinela en ese periodo, 97 pacientes presentaron compromiso del mismo. De estas 97, 75, es decir, el 77.32%, fueron sometidas a linfanectomía axilar. Las 22 pacientes que no fueron intervenidas y por lo tanto excluidas de este estudio se dieron a múltiples razones. 16 pacientes cumplían los criterios del Z011 y ya estaba siendo aplicado el protocolo en el hospital. 4 pacientes por alto riesgo quirúrgico y 2 por decisión propia de las pacientes. En cuanto a los ganglios extraídos, la media de ganglios centinelas obtenidos fue de 1.8 y la media de ganglios extraídos en el vaciamiento axilar fue de 14.2, con una media de ganglios no centinelas positivos de 3.9. El 45.33% de las pacientes, un N de 34, presentaron ganglios adicionales comprometidos. En relación al tamaño de la metástasis, el 88% presentó compromiso macrometastásico del ganglio y el 12% micrometastásico. Al observar las características generales de las 75 pacientes sometidas a la linfanectomía, pudimos determinar que la edad promedio fue de 55.2 y el 64% de las pacientes eran posmenopáusicas. El 77.3 presentaba carcinomas de tipo ductal, de las cuales 54.7 tenían un grado tumoral 1, un 40% un grado tumoral 2 y un 5.3% grado tumoral 3. El 88% presentaba tumores luminales, 54 pacientes luminal A, 12 pacientes luminal B, 5 pacientes presentaban tumores HER2 positivo y 4 pacientes presentaban tumores triples negativos. Como una característica tanto de la población general como de las pacientes sometidas a linfanectomía, el tiempo promedio de seguimiento de las pacientes fue solo de 3 años. A la hora de realizar el análisis univariable, el tamaño tumoral demostró mayor asociación con ganglios no centinelas comprometidos. Casi el 53% de las pacientes con compromiso adicional presentaban tumores mayores a 2 centímetros, mientras que el 65.9% de las pacientes con ganglios no centinela negativos tenían tumores T1. En ningún caso esta asociación resultó significativa. Tampoco lo fueron la edad, la presencia de los criterios de Z011, tipo histológico o el grado tumoral. Sin embargo, la presencia de invasión linfovascular, allá en 34 de las pacientes sometidas a linfanectomía, en el 61.76% existió compromiso de ganglios adicionales, en comparación al 31.71% que no tuvieron compromiso adicional en pacientes que presentaban invasión linfovascular. Esta asociación fue estadísticamente significativa, con una P de 0.009,
mostrando una clara asociación entre la presencia de invasión linfovascular y la presencia de ganglios no centinelas comprometidos. De la misma manera, la ausencia de invasión se asoció a no presentar compromiso adicional axilar en un 68.28% de las pacientes. Este resultado fue significativo para predecir la aparición de ganglios no centinelas positivos, con una P de 0.038 y un odds ratio de 3.17, implicando que independientemente del valor de las otras variables, el odds de presentar ganglios no centinelas positivos aumenta un 3.17 veces con la presencia de invasión linfovascular. A continuación se exponen 3 gráficos que muestran la relación entre el tamaño tumoral, el tamaño de la metástasis de los ganglios centinela y la presencia de invasión linfovascular con la presencia o no de ganglios adicionales comprometidos. En el último, vemos como la presencia de compromiso linfovascular se asoció a mayor frecuencia de ganglios no centinelas positivos. Al analizar la presencia de los criterios de la COSOC Z011 dentro de la población sometida a linfadenectomía, 48 pacientes cumplían los criterios. Al comparar la edad promedio, el tamaño tumoral, el tipo histológico o grado tumoral, la invasión linfovascular, no se halló una diferencia estadísticamente significativa entre las mujeres que cumplían los criterios y las que no. Un hallazgo no esperado fue que las pacientes que cumplían los criterios presentaron mayor recurrencia locorregional, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa y creemos que se debió al bajo número de pacientes estudiadas. 20 pacientes presentaron ganglios positivos adicionales, de las cuales un 15% presentó recidivas versus el 3.57% de las recidivas que presentaron en el grupo de pacientes que cumplían los criterios del Z011 pero no presentaban compromiso axilar adicional. Sin embargo, la diferencia fue no estadísticamente significativa. Desde la incorporación del estudio del ganglio centinela hasta la actualidad, la necesidad de completar el vaciamiento axilar ha sido cuestionada permanentemente, en especial en aquellas pacientes en las que se percibe que el riesgo de enfermedad adicional es bajo. En el 2011, el Dr. Becar Varela y colaboradores publicaron la experiencia del Hospital Austral, obteniendo ganglio centinela positivo en el 27.5% de las pacientes con tumores en estadios iniciales. Similares resultados presenta el Dr. Loza y colaboradores en su trabajo publicado en el Breast Care en el 2018, con un 22.7%, en comparación al 23.43% obtenido en nuestra población en estudio. Resultados que concuerdan con la bibliografía internacional que informa un compromiso axilar en el 30% de las pacientes con estadios iniciales de cáncer de mama. En el grupo del estudio del Dr. Becar Varela, el 44% de las pacientes, un N de 39, sometidas a linfadenectomía, presentaron metástasis en alguno de los ganglios adicionales, en comparación a nuestro 45.33% y a un 40.53% publicado por el Dr. Darraidó y colaboradores en el 2011, realizado en el Instituto Alexander Fleming. Encuentra en su estudio una asociación significativa entre la presencia de invasión linfovascular en el tumor con la presencia de ganglios no centinelas comprometidos. Sin embargo, la única variable que halla el Dr. Becar Varela y demuestra ser un factor independiente para riesgo de compromiso adicional en la axila es el tamaño de la metástasis de ganglio centinela. En un estudio realizado por el Dr. Lee y colaboradores en el 2019, de validación de nomogramas predictivos en la población asiática, reveló un compromiso de ganglios adicionales en un 37.26% en comparación a nuestro 45.33%. En nuestro estudio, las variables que presentaron asociación al compromiso de ganglios adicionales fueron el tamaño tumoral y la presencia de invasión linfovascular. Muy similar al trabajo publicado por Cor y colaboradores, donde determina como factores predictores de riesgo en su modelo a estas dos variables y al tamaño de la metástasis de ganglio centinela. Vial y colaboradores, en su estudio acerca de predicción de compromiso de ganglio centinela en estadios iniciales, menciona el tamaño tumoral como predictor independiente de compromiso, presentando los tumores de medio a 1 centímetro 2 a 3 veces más riesgo de compromiso que los menores a medio centímetro y de 4 a 7 veces más riesgo en los tumores mayores a 1 centímetro. Por otro lado, determina la presencia de invasión vascular peritumoral con un riesgo de 5 veces o más de compromiso de ganglio centinela, así como un factor predictor de compromiso de ganglios axilares en general. Lombardi y colaboradores, en su publicación del 2017, de 301 pacientes sometidos a vaciamiento por centinela positivo, 40% presenta algún ganglio adicional comprometido. Al momento de analizar su relación con el tamaño de compromiso de ganglio centinela, 48% de las pacientes presentaban macrometástasis, tuvieron compromiso adicional, versus el 23% de las pacientes que tenían micro.
Al analizar a la subpoblación que cumplía los criterios ACOSOC, encontramos compromiso adicional en el 41.67% de las pacientes, en comparación al 27.3% de ACOSOC y al 33% del estudio de Amarus. En el estudio del 2018, el Dr. Loza y colaboradores mostró que dentro de la población que cumplía los criterios ACOSOC, el 52.3% presentaba compromiso axilar adicional, y demostró que el grado histológico, el tamaño tumoral, la edad mayor de 50 años y el estado menopáusico presentaban asociación significativa con la ausencia de ganglios adicionales positivos. A modo de conclusión, mencionar que los factores que presentaron asociación en el compromiso de ganglios no centinela fueron el tamaño tumoral y la presencia de invasión linfovascular, siendo esta última variable la que demostró asociación estadísticamente significativa. Sabemos que la cantidad de pacientes analizadas puede no ser representativa para obtener datos homogéneos, pero los resultados obtenidos a partir de este estudio son similares a los de otras publicaciones nacionales. Es importante destacar que la mayoría de los factores predictivos asociados al compromiso de ganglios axilares no centinela se basan en información que generalmente puede ser obtenida de forma diferida, como son la presencia de invasión linfovascular o el tamaño de la metástasis del ganglio centinela, terminando de avalar la posibilidad de prescindir del estudio intraoperatorio del ganglio, teniendo en cuenta la importancia que esto trae aparejado para la práctica en lugares donde disponer de este estudio no es de fácil acceso. Con el avance de la ciencia nos enfrentamos a los cambios de paradigma. Como se ha logrado la cirugía más conservadora en la mama, la práctica se encamina hacia una cirugía más conservadora en la axila. Como dijo la doctora Eva Ciruelos en el reciente Congreso de Mastología, no siempre más es mejor, pero no siempre menos es suficiente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Volpini. Esta consideración, el trabajo de la doctora Volpini, colaboradora del Hospital Piñero, sobre compromiso axilar adicional en caso de ganglio centinela positivo. Quería hacerle un comentario sobre algo de esto último que acaba de decir, de terminar de avalar la posibilidad de prescindir del estudio intraoperatorio del ganglio centinela. Es una controversia que, bueno, no sé si hay patólogos en la sala, siempre lo conversamos y lo discutimos, que ellos son los primeros en que quieren terminar con esto, pero digo, yo siempre sostengo que todavía tiene sus beneficios el estudio intraoperatorio. Por ejemplo, una paciente que va a ir a una mastectomía, ya con la presencia de una metástasis en un ganglio, se le puede hacer la linfadenectomía en ese mismo acto operatorio. Y el otro caso sería menos frecuente, pero una paciente que va a cirugía conservadora, con que nos informen más de 2 ganglios comprometidos, podemos ir a linfadenectomía y solucionarle en un solo acto quirúrgico el problema a esta paciente. Para todos los que adherimos a los criterios de la ACOSOC, ¿no, doctora, que usted mencionó, que bueno, no solo de la ACOSOC, sino que en el consenso de la SAM que usted mencionó del año 2018, bueno, es como un aval para hacer esa práctica. Eso quería decir como comentario, pero bueno, es más para los patólogos, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta para la doctora Volpini? No veo ninguna manito levantada. Muy bien. Bueno, fue prolijo su análisis, doctora. El doctor Casab. Me extrañaba, doctor Casab, que no tuvieras una pregunta. Adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, no, quiero felicitarlos porque la verdad que es un trabajo bastante minucioso y se tomaron el trabajo de hacer comparaciones con los diferentes centros y principalmente nacionales, que eso es importante. A veces hacemos todas comparaciones con centros internacionales y nos olvidamos de los nuestros. No tengo mucho para agregar. Siempre que uno estudia los ganglios no centinelas sabe que el tamaño tumoral, la invasión linfovascular y el tamaño de la metástasis son los principales indicadores predictivos que nos pueden estar diciendo que haya metástasis adicionales en los ganglios. Lo único que te quería preguntar era si lo molecular, el biotipo del tumor, tuvo alguna incidencia, alguna predicción en encontrar ganglios no centinelas, o eso no lo encontraron. No lo encontramos. La verdad que la única asociación que habíamos encontrado fue el tamaño y no fue estadísticamente significativa, ¿no? Independientemente de la invasión.
La verdad que intentamos cruzar todos los datos a ver si encontramos algún otro parámetro y solamente fueron esas dos variables, digamos. Ok, bueno, porque muchas veces, a veces en pacientes triple negativos o HER positivos, uno tiene más posibilidades de encontrar axila comprometida, ¿no? Adicional. Pero bueno, no lo vieron ustedes. No, bueno, y de hecho, perdón, no, como que contamos con esa herramienta que quizás ahora son pacientes que van de una quimioterapia, pero históricamente eran más candidatas quirúrgicas de primera instancia y tampoco fue una variable que pudimos encontrar. Ok, Sí. bueno, muchas gracias. No, por Gracias, favor. doctora. Gracias, Luciano. La doctora Alejandra Maciel pide la palabra en defensa del gremio de los patólogos. Trátame bien, Alejandra. A ver, le abrimos el micrófono. Cuando nos mencionaste, Juan Luis, quise desmutearme, pero no podía. Ahora sí. No, primero felicitar a la doctora por el trabajo, muy prolijo el análisis. Y la verdad es que es un tema de controversia. Realmente es así. Y yo entiendo los beneficios que tiene tener al patólogo en el quirófano. No dudo de eso. Pero también hay que entender que depende de las distintas situaciones. Si la paciente está muy bien estudiada desde el punto de vista clínico y de imágenes, hay que entender que también se corre un riesgo, porque no se olviden que en la mayoría de nuestros centros el estudio intraoperatorio del ganglio centinela se hace por impronta citológica. Y la impronta citológica lo que va a decir es, ¿hay células atípicas o no hay células atípicas? Pero de ahí a poder decir si se trata de una macrometástasis y una micrometástasis, o una micrometástasis, y sobre todo teniendo en cuenta que la diferencia entre una micrometástasis y una macrometástasis es 2 milímetros. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, si macroscópicamente el ganglio no tiene evidencia de metástasis, y yo veo una citología positiva, una impronta positiva, bueno, puedo pensar que es una metástasis pequeña, pero no podemos definirnos en el estudio intraoperatorio. Entonces, puede darse el caso que les digamos, sí, es positivo, y después resulte que en el estudio diferido sea una micrometástasis, y ahí probablemente hayan actuado en más. Entonces, creo que hay un montón de elementos para poner en la balanza. La verdad es que creo que el camino es hacia abandonar el estudio del ganglio centinela en pacientes que cumplen los criterios de la COSOC, y no quizá en pacientes que vayan a mastectomía para algunos grupos, para otros grupos en la mama que post-quimioterapia no adyuvante. Sabemos que va a haber que elegir las situaciones especiales para seguir haciendo estudio intraoperatorio. Pero creo que definitivamente, y sí, realmente el gremio de los patólogos preferimos eso, pero creo que estamos yendo hacia, en los casos que cumplen estos criterios, abandonarlo, el estudio intraoperatorio. Muchas gracias, doctora Maciel, muy clara como siempre. Sí, entiendo que vamos camino a eso, pero también rescato, como vos, que todavía hay algunos casos seleccionados en que se siguen beneficiando esas pacientes. Doctora Volpini, ¿algún comentario? No, está bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta para la doctora Volpini? Bueno, muchas gracias, doctora Volpini, por el trabajo del grupo del Hospital Piñero. Vamos a pasar a la segunda comunicación, que es sobre evaluación clínica epidemiológica de mujeres jóvenes con cáncer de mama en el sector público de la provincia de Neuquén, de los doctores Nicoletti, Rach y Morales. Doctora Nicoletti, la escuchamos. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, les voy a presentar mi trabajo. Que se titula Evaluación Clínico-Epidemiológica de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama en el sector público de la provincia de Neuquén. El cáncer de mama se considera una enfermedad del envejecimiento, pero se estima que se presenta en un 5 a 7% en pacientes menores de 40 años. La importancia de este grupo etario radica en la dificultad para el diagnóstico, lo que lleva a una mayor presentación en estadios avanzados y generalmente con comportamiento más agresivo. De manera particular, la calidad de vida de las mujeres jóvenes se ve afectada no solo a nivel físico, sino también con una importante repercusión psicológica.
psicosocial, con afección de la vida laboral, imagen corporal, relación de pareja, estigmatización y cuidado de los hijos. La provincia de Neuquén tiene una población de 550.000 habitantes, de las cuales 276 son mujeres, y se estima que el cáncer de mama en la provincia tiene una tasa de mortalidad de 25 por 100.000 habitantes. En el año 2015 se presentó en el hospital un trabajo el cual consistió en la descripción de nuestra población joven, abarcando los años 2001 a 2000. En el periodo se presentaron 430 casos de mujeres con cáncer de mama, de las cuales 36, que representaban el 8,4%, fueron menores de 40 años. La atención de los casos oncológicos de mama en la salud pública de Neuquén se centralizan en nuestra institución. Si bien la incidencia es baja, existe una valoración subjetiva que estos casos se están presentando con mayor frecuencia en la población. El objetivo de este estudio es identificar y valorar la frecuencia y características clínicas histológicas de las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama menores de 40 años en el sector público de la provincia de Neuquén durante el periodo 2011-2017. Es un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Los datos fueron obtenidos del Comité de Tumores, Historia Clínica e informes de anatomía patológica del hospital. Se incluyeron todas las pacientes con diagnóstico de anatomopatológico de cáncer de mama menores de 40 años, abordadas en el sector de mastología, durante el periodo 1 de enero del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2017. Se excluyeron las pacientes que fueron tratadas y seguidas en el sector privado y las pacientes de 40 años o mayores. A las biopsias se realizó inmunistoquímica para la clasificación molecular subrogada, cuyo perfil incluyó receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2 y Ki67. Se consideró positivo cualquier receptor hormonal mayor o igual al 1%, y los HER con intensidad 3+. En los casos dudosos se derivó la muestra para realizar FISH. Para el análisis estadístico de las variables cualitativas se utilizaron porcentajes y frecuencias absolutas, y para las variables continuas se utilizaron media e intervalo de confianza de la media. En cuanto a los resultados, ingresaron 459 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en el periodo 2011-2017, de las cuales 45 fueron menores de 40 años, un 9,8%. La edad media de las pacientes fue de 33 años, con una edad máxima de 39 y una mínima de 27 años. En cuanto a los antecedentes personales, 29 pacientes, que representaban el 65%, tenían una gesta o más, 10 pacientes, que representaban el 22%, eran nulíparas, y en 6 casos este dato no se obtuvo. 27 de las pacientes tenían el antecedente de lactancia positiva mayor a 1 año, representada por el 60%. En 5 casos se presentó cáncer de mama y embarazo, que representaban el 11% en las mujeres jóvenes, y el 1% del total de los cánceres de mama comprendidos en este periodo. Presentaban antecedentes familiares de cáncer de mama 6 pacientes, el 13%, 31 pacientes, que representaban el 69%, no tenían este antecedente, y en 8 casos no se obtuvo el dato. Se realizó asesoramiento genético en 4 pacientes, que representaban el 9%. En cuanto al antecedente del método anticonceptivo hormonal, 20 pacientes, el 45%, tenían este antecedente, 19 no presentaban el antecedente del método anticonceptivo hormonal, y en 6 casos no se obtuvo el dato. En cuanto a la presentación clínica, la mayoría de las pacientes, 36 de ellas, que representan el 80%, se presentó como un nódulo palpable. Hubo 6 casos en que se presentó como carcinoma inflamatorio, que representan el 13%. Hubo 2 casos de microcalcificaciones, 4%, y una paciente presentaba un quiste complejo, representaba el 2% de los casos. En cuanto al estadio clínico anatómico, la mayoría de los pacientes, un 44,5%, eran estadio 2, y seguido por un 33,5% estadio 3, estadio 4 un 15,5%, estadio 1 4,5%, y un caso que representa el 2% de carcinoma in situ. En cuanto al subtipo histológico, el más frecuente fue el carcinoma ductal en 43 casos, que representan el 36% de las pacientes, siendo 41 de ellos invasor. Hubo un carcinoma in situ y uno microinvasor, luego un caso de metaplásico y un caso micropapilar, que representan el 2% cada uno. En cuanto al subtipo molecular, tenemos que los más frecuentes fueron luminal B HER, 13 pacientes, que representan el 30%, seguido de luminal B,
12 pacientes que representan el 27%, triple negativo 9 pacientes el 20%, luminal A 6 pacientes el 14%, y HER positivo con receptores hormonales negativos 4 pacientes que representaban el 9%. Realizaron quimioterapia neoadyuvante 24 pacientes que representan el 53% de los casos. De ellos hubo un solo caso de respuesta patológica completa. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la cuadrantectomía con vaciamiento axilar se realizó en 18 pacientes, que representan el 40%. En 6 casos de estos, se hizo centinela, que fue positivo, por lo que se realizó el vaciamiento axilar. Hubo 12 pacientes en los que se realizó mastectomía radical modificada, que representan el 27%, 3 pacientes con cuadratectomía y biopsia de ganglio centinela, se realizaron 2 mastectomías simples, 2 mastectomías con biopsia de ganglio centinela y una cuadrantectomía. 7 pacientes que representan el 16% no se operaron, de las cuales 5 eran estadios 4 de inicio, y 2 continuaban con quimioterapia neoadyuvante al finalizar el periodo de estudio. En resumen, el 49% de las pacientes recibió cirugía conservadora y a nivel axilar la mayoría, el 67%, vaciamiento axilar. La definición de mujer joven genera controversias y existen diversos cortes para la edad. Eusoma define como mujer joven aquella por debajo de 40 años y como mujer muy joven a la menor de 35. Debido a esto, en la bibliografía evaluada, la incidencia varía dependiendo qué corte se tome y siendo menor en los casos de mujeres muy jóvenes. Otros trabajos directamente diferencian entre mujeres pre- y posmenopáusicas. En nuestro estudio se tomó el corte de menores de 40 años con una incidencia del 9,8%, y haciendo una subevaluación obtuvimos un 5% de pacientes muy jóvenes menores de 35 años. El estudio estadounidense de Barat registró el mismo valor de incidencia para menores de 40 de un 9,8%, y otra serie estadounidense de Carey reportó un 6,6%. En América Latina, Malvasio de Uruguay reportó un valor más bajo que el nuestro, un 5,4%, y comparado con un estudio de México, presentó una tasa mucho más alta del 15%, al igual que una serie de India cuya incidencia fue del 13%. A nivel local, el estudio del Dr. Torres Monroy describe una incidencia del 5%, mucho menor que a nuestro resultado, y se vio un leve aumento, pero no significativo, con respecto al estudio de la doctora Martínez en nuestra institución durante el periodo previo, que fue de 8,4%. La edad media similar a la de la bibliografía fue de 33 años, 13 pacientes presentaban antecedentes familiares de primer grado afectados por cáncer de mama, un porcentaje similar a una publicación de Brasil, con el 11%, y siendo inferior a la serie de Barat y de Sidone en Italia, con un 41 y 24% respectivamente. En cuanto al cáncer de mama y embarazo, nuestra población representaba el 11%, similar a lo descrito por Alemán, con un 12,8%, siendo el 1% independientemente de la edad, porcentaje dentro de lo establecido en la bibliografía, que es alrededor del 1 al 3%. En cuanto a la presentación clínica, el 80% de los casos consultó por tumor palpable, coincidiendo con la bibliografía de manera unánime, ya que todas las series evaluadas existe un alto porcentaje de lesiones palpables. Esto puede reflejar una consulta tardía debido a la densidad mamaria aumentada en este grupo etario, o a una falta de estudios e información dirigida a estas mujeres. En concordancia a lo antes mencionado, los estadios localmente avanzados se observan con mayor frecuencia. En primer lugar, el estadio 3 con un 33,5%, seguido del estadio 2B un 29%, estadio 4 un 15,5%, y solo un 4,5% de nuestra población se presentó como estadio 1. En un estudio de Uruguay informó un porcentaje más alto de estadios iniciales. La distribución fue estadio 1, 21,5%, estadio 2, 44%, y estadio 3 un 31%. Respecto a la publicación de México, el 19% presentaban enfermedad temprana, 67,5% enfermedad localmente avanzada y un 13,5% enfermedad metastásica. Comparado con el estudio de nuestro hospital en el periodo previo, se vio que lo más frecuente fue localmente avanzado, y una diferencia con respecto a los estadios metastásicos de inicio, un 16 versus un 6% en el periodo anterior. En cuanto al grado histológico, dentro de todas las series evaluadas, la gran mayoría fueron grado histológico 2 y 3, y en cuanto a la estirpe histológica,
la gran mayoría de los estudios el carcinoma ductal invasor en el que se presentaba. El subtipo molecular con mayor frecuencia fue el luminal B HER, seguido del luminal B y triple negativo. Acorde a la bibliografía existe una mayor sobreexpresión HER y triple negativo, lo que reafirma que se trata de tumores biológicamente más agresivos. Por dicho motivo también contamos con un mayor porcentaje de quimioterapia neoadyuvante en el 53% de los casos de nuestras pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, nuestra población, a pesar de ser estadios avanzados, presenta un alto porcentaje de cirugías conservadoras, similar a la mayoría de la bibliografía citada, exceptuando la serie de Sharma en India y de Martínez Ramos en Valencia, donde se vio un mayor porcentaje de mastectomía. Múltiples estudios han demostrado que no se mejora la sobrevida libre de enfermedad realizando mastectomías en pacientes jóvenes. Como conclusión, acorde a la bibliografía, se presentan como casos en su mayoría localmente avanzados, representando el 78 versus el 2% de los casos de estadios iniciales. Los subtipos moleculares más frecuentes fueron los del peor pronóstico. Esto concuerda con lo publicado, tratándose de cánceres de mayor potencial de agresividad. En cuanto a la hipótesis, que se observa con mayor frecuencia esta patología en pacientes menores de 40 años, se vio que existe un pequeño aumento, pero no significativo. En base al porcentaje de asesoramiento genético podemos afirmar que es subóptimo nuestra población, siendo importante a partir de esta serie mejorar las estrategias para solicitarlo de manera oportuna. Es indispensable identificar los grupos de alto riesgo que puedan padecer cáncer de mama antes de los 40 años para intervenir oportunamente mediante estudios eficaces y lograr diagnosticar esta neoplasia tempranamente, lo cual sigue siendo un desafío a nivel mundial. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Nicoletti. Está en consideración el trabajo de la doctora Nicoletti y colaboradores del Hospital Provincial de Neuquén sobre evaluación clínica epidemiológica en mujeres jóvenes con cáncer de mama. Mientras tanto, bueno, es una problemática, como mencionaste muy bien, no es tan frecuente, era entre el 5 y el 10, pero hoy es más cercano al 10% que del 5%, lo cual es una cifra significativa de pacientes, como mostraste bien y realmente llamativo, ¿no? Cómo se presenta en estadios más avanzados, ¿no? Sobre todo con presentación clínica como tumor palpable en más del 80% de los casos. Cuando estamos buscando el diagnóstico temprano, realmente chocarse con esto es serio, ¿no? Para estas pacientes, con estadios más avanzados, incluso con tantos estadios 4, dado bueno, el alto grado que tienen estos tumores, con perfiles más desfavorables, como vos mostraste, doctora, con más HER2 y triple negativos que en otros grupos etarios, que todo ello llevó a hacer quimioterapia neoadyuvante en más de la mitad de los casos y cirugía conservadora en menos de la mitad de los casos y la gran mayoría de ellas con linfadenectomía axilar, o sea que es un grupo de pacientes que reciben tratamientos realmente más agresivos por la patología agresiva que tienen, ¿no? Y como concluís bien, en este grupo, bueno, en la casuística de ustedes, tal vez está bien detectado, es algo a mejorar lo del asesoramiento genético. Este es un grupo que realmente lo merece, ustedes tuvieron un 9%, pero bueno, obviamente es algo que han detectado, obviamente también depende de los recursos, ¿no es cierto? Eso no se nos escapa, pero es una de tus claras conclusiones en que hay que mejorar esto, entre otras recomendaciones, ¿no? También como preservación de la fertilidad, anticoncepción, planificación familiar, cosa que la Sociedad Argentina de Mastología en estos últimos 2 años ha venido hablando bastante con cursos, incluso en el último congreso. Así que esto por un lado, que bien concluís, y por otro lado, en tratar de identificar grupos de mayor riesgo en estas mujeres como para, en la medida posible, esto es algo que también estamos buscando y se habló mucho en este último congreso de personalizar el screening, sobre todo en mujeres más jóvenes, para tratar de llegar antes y hacer tratamientos menos agresivos, como lo que vos mostraste. Así que fue una interesante descripción de la realidad que tienen en tu hospital, doctor, así que la felicito. Creo que el doctor Casab ha levantado la mano. Hola, doctora Nicoletti. Bueno, felicitaciones también por el trabajo. Yo quería preguntarte algo que me llamó la atención, que estuve viendo bien todos tus números, y esta patología, en el momento que encontramos el cáncer de mama en pacientes, mujeres jóvenes,
es de resorte de entrada prácticamente el uso de quimioterapia. Y, o sea, la neoadyuvancia acá se impone en este tipo de pacientes por la agresividad, por su edad joven, por la chance que hay que darle y que hay que jugar todas las cartas de inicio. ¿Por qué ustedes creen que tuvieron, teniendo más de un 70% de estadios 2 y 3, sin contar el estadio 4, supera el 70%, tuvieron nada más que un 53% de neoadyuvancia? Esa sería una de mis preguntas. Cuando yo creo que lo primero que pensaría es hacer neoadyuvancia y después cómo hacer el tratamiento loco regional. Y lo segundo que te quería preguntar era por qué las 5 pacientes en estadio 4 no se operaron, si hubo alguna dificultad o no fueron a cirugía, o la desecharon por el solo hecho de tener un estadio 4 y escapar a la chance quirúrgica. A veces las metástasis óseas o dérmico-ganglionares o pleurales tienen chance todavía de tratamiento, no así sabemos que las viscerales, que tienen un peor pronóstico. Pero bueno, quería saber cuál era el motivo de que no fueron operadas. Bueno, sí, con respecto a la quimioterapia neoadyuvante, si bien el 53% fueron a neoadyuvancia, ahí descartamos el 15,5% que ya era en estadio 4, que no lo tomamos como neoadyuvancia, y nos quedaría un 35% de pacientes que no lo realizaron a la quimioterapia neoadyuvante y fueron a cirugía de inicio. Y no sé si eso por ahí estaría justificado. No, ¿por algo en particular? Porque tenemos, creo que, menos de un 10% de luminales A. La verdad que es algo que no lo estudiamos, pero puede llegar a ser el tamaño tumoral en ese momento. Con más razón, ¿no? Para lo que sirve la quimioterapia neoadyuvante no solo es para convertir las cirugías, para evaluar la respuesta en vivo del paciente, sino para convertir cirugías que de entrada no van para mastectomías, poder quizás hacer un tratamiento conservador y disminuir la masa tumoral. Sí. Sí, por ahí quizás en las pacientes del estudio de más años, o sea, desde el 2011, quizás no se iba tanto a la neoadyuvancia en el hospital como se hace ahora. Quizás por ahí esté la respuesta, la verdad que es algo que no lo analizamos. Ok. Y con respecto a los estadios 4, siempre se evaluó en conjunto con el oncólogo y con la decisión de la paciente, si realizar o no la cirugía. Okay. Bien, la doctora Azar menciona que, bueno, que también Luciano por ahí y doctora Nicoletti, esto es una serie retrospectiva y tal vez no estaba tan implementada la neoadyuvancia, ¿no?, en esta serie retrospectiva. Tal vez pueda ser otra explicación. Si hay alguna otra pregunta, mientras tanto el doctor Daniel Lehrer, no sé si Daniel querés hacer tu consideración o una pregunta a la doctora Nicoletti. Mariano, podemos abrir el micrófono, el doctor Lehrer. Daniel, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches a todos. No, simplemente era un dato más, que así como comentaron de hacer determinaciones de riesgo en estas poblaciones, podía haber, hay que tratar, es decir, es difícil, sobre todo en el ambiente público, estas pacientes no consultan, no tenemos forma, pero lo que hay que tratar es, cuando hay antecedentes en esa familia, lograr encontrar a estas pacientes jóvenes para hacer determinación de riesgo y comenzar a estudiarlas con resonancia, porque inclusive aún comenzándose a estudiar con mamografía, podemos dejar de detectar el 50% de las lesiones, o encontrarlas en estadios más avanzados. Es decir, que estas pacientes son resortes de la resonancia magnética. Doctora Nicoletti.
No entendí. La experiencia, el recurso que tienen ustedes con la resonancia, como para dar una respuesta al doctor Lerner para el estudio de estas pacientes, ¿no? Sí, la resonancia en realidad es algo que lo usamos en casos muy particulares, no lo tenemos a disposición en el hospital. Y nuestras pacientes, la gran mayoría no cuenta con cobertura social. O cuenta con cobertura social y de mala calidad, entonces no nos permite tramitarlo a través del hospital, digamos, de la salud pública. Y ahí se nos traba el pedido. Entonces, en muy pocas pacientes podemos realizarle la resonancia. Por ahí las luminales, las lobulillares, o cuando hay alguna duda específica la intentamos tramitar, pero no siempre es posible. Gracias, doctora. La doctora Gabriela Candás pide la palabra. Doctora Candás. Hola, sí, ¿se escucha? Sí, doctora. Sí, yo quería felicitar a la doctora, me parece muy importante conocer, ¿no es cierto?, las características de la población donde trabajamos, y quería hacer mención en especial a el estudio de los estadios en la serie que habían presentado previamente entre el 2001 y el 2010, y ahora esta de 2011 al 2017 con respecto a los estadios 4. Hoy sabemos que la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en la población en general, pero en las mujeres jóvenes este descenso se ha detenido, y se cree que justamente a causa del aumento de los carcinomas infiltrantes, en especial el aumento del estadio 4 al momento del diagnóstico. Entonces, como comentario, estar atentos a qué tipo de presentación clínica tiene la paciente y no dudar en algunos casos en estadificarlas, ya que esta es una población donde podemos encontrar estadios 4 de inicio con mayor frecuencia. Gracias, doctora Candás. Sí, es llamativo, como dijimos al inicio, ¿no?, la presentación de estadios avanzados, incluso de estadios 4. Doctora Nicoletti, ¿algún comentario? Bueno, nosotros en cuanto a los estudios de estratificación, ahí sí tenemos la posibilidad de realizarlos, y se lo realizamos a todas las pacientes, más allá del estadio 1. Bien, gracias, doctora. La doctora Azar quería hacer algún comentario. Doctora María Eugenia Azar. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Bueno, primero felicitar a la doctora Nicoletti, excelente el trabajo. Y bueno, en todo el mundo la detección en pacientes jóvenes es de estadios avanzados, justamente porque no son pacientes en general sujetas a screening. Por otro lado, a veces se minimiza, no se les revisan las mamas, y esto hace que la paciente consulte tardíamente. Por eso es tan importante esto de lo que hablamos del screening personalizado, y las pacientes, sobre todo las que tengan antecedentes, deban ser controladas más de cerca, eventualmente con resonancia o de algún modo más cercano. Por otro lado, bueno, está bien, también es de los últimos años el operar los estadios 4 y en algunos subtipos especiales, con buen pronóstico. Ahora sobre todo mostró una serie importante de pacientes con ER2 positivos, que son pacientes que responden muy bien a los tratamientos, y a veces esas son las que son a sujetas de tratamiento loco regional, aunque tengan estadios avanzados, porque las metástasis se pueden controlar con el tratamiento anti-ER2. Pero bueno, me pareció que la recopilación que hace la doctora es muy buena, y que es la realidad de la paciente joven en todo el mundo, no solo en nuestro medio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Azar. ¿Algún comentario, doctora Nicoletti, para cerrar? Bueno, lo que dijo la doctora Azar es así, muchas de las pacientes llegan después de varias consultas en los centros de salud, que se las trata como una mastitis, y como que no se toma en serio realmente el síntoma. O sea, para descartar malignidad es como la última opción que hay en algunos centros de salud o algunos otros colegas.
Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora Nicoletti y colaboradores por su prolijo trabajo. Felicitaciones. Gracias, Vamos. hasta luego. Vamos a pasar a la tercera comunicación de hoy, que es sobre pacientes octogenarias y cáncer de mama, experiencia en la Clínica Brest y Hospital Italiano de La Plata, de los doctores Abrego, Cerdá, Pérez, Méndez, Vivacqua, Chiara Mondía, Moliner, Cretón, Valenzuela, Terrier y Barbera. Hace tiempo que no te veíamos, Cacho, qué bueno verte. Doctora Abrego, adelante, la escuchamos. Buenas tardes, ahí comparto pantalla con ustedes. ¿Pueden visualizar bien? Bien. Sí, está comenzando. Bien. Bueno, buenas tardes, soy Micaela Ábrego, soy fellow en la Clínica Brest de La Plata y les voy a contar nuestra experiencia con pacientes octogenarias y cáncer de mama en la Clínica Brest y el Hospital Italiano de nuestra ciudad. La Organización Mundial de la Salud prevé que entre el 2000 y 2050 la población mayor a 80 años se incrementará casi 4 veces. Una paciente de 70 años tiene una esperanza de vida de 15 años, una de 80 años sana tiene una expectativa de vida de 8 años y una de 90 de 5 años. Es decir, que la mayoría de ellas permanecerá expuesta a riesgos potencialmente prevenibles de recaída y de muerte específica. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar los tratamientos oncológicos instituidos en pacientes mayores de 80 años y su correlación con recomendaciones terapéuticas estándar acorde a su tipo tumoral y el estadio de enfermedad. Y los objetivos secundarios fueron identificar los diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos, reconocer los eventos adversos y complicaciones derivados de los distintos tratamientos y analizar los motivos de omisión de los tratamientos oncológicos. Se realizó un estudio observacional retrospectivo y descriptivo, se analizaron 130 historias clínicas de pacientes mayores de 80 años con diagnóstico de cáncer de mama. Los datos se obtuvieron a través de la historia clínica de la Clínica Brest y el Hospital Italiano de La Plata entre enero de 2009 a diciembre de 2019. Las variables analizadas fueron edad al momento del diagnóstico, biopsia percutánea, mamaria axilar, compromiso axilar al momento diagnóstico, tipo de cirugía, mamaria y axilar, subtipo tumoral, estadio, anatomopatológico y clínico, y tratamientos, neoadyuvantes y adyuvantes. El estadio anatomopatológico y clínico se determinó según TNM octava edición. Se excluyeron pacientes metastásicas y hombres con diagnóstico de cáncer de mama. Los datos fueron analizados por comparación porcentual. Sobre un total de 4.676 pacientes tratadas por cáncer de mama en nuestra institución y en el mismo periodo de tiempo, se identificaron 130 historias clínicas de pacientes mayores a 80 años, con una incidencia media anual de 3.11. El 82% de las pacientes realizó biopsia percutánea mamaria y el 17,69% realizó biopsia intraoperatoria de la lesión mamaria. Un 8,46% de las pacientes presentó compromiso ganglionar axilar al momento del diagnóstico, de las cuales un 72,73% realizaron corbiopsia del ganglio sospechoso. El 100% de las muestras de anatomía patológica resultaron con infiltración carcinomatosa. El 27,69% de nuestras pacientes realizó algún tipo de tratamiento neoadyuvante. Un 25% realizó hormonoterapia neoadyuvante, de las cuales un 13% finalmente rechazó el tratamiento quirúrgico propuesto inicialmente. Y un 2,31% de las pacientes realizó quimioterapia neoadyuvante. Una única paciente tuvo contraindicación de cirugía por una estenosis aórtica severa. 86,92% de las pacientes realizó finalmente tratamiento quirúrgico. El 65% de las pacientes realizó cirugía conservadora y 34% realizó mastectomía. En cuanto a cirugía axilar, un 72% de las pacientes realizó biopsia de ganglio centinela,
un 24% vaciamiento ganglionar axilar y un 3% no realizó ningún tipo de cirugía axilar. Del subgrupo de pacientes que realizaron vaciamiento ganglionar axilar, el 78% de las pacientes presentó finalmente en el resultado de anatomía patológica ganglios con infiltración carcinomatosa. Los subtipos luminales predominaron en nuestro subgrupo, como se puede ver en el gráfico. En cuanto a la estadificación, los estadios tempranos fueron los predominantes en nuestro grupo. 73% se presentaron con estadio 1 y un 14% en estadio 2. En cuanto a tratamientos adyuvantes, la hormonoterapia fue un pilar fundamental en el tratamiento de nuestras pacientes. 94% de las pacientes que tenían receptores hormonales positivos realizaron hormonoterapia. Ninguna paciente presentó complicaciones durante dicho tratamiento. Un 7,96% de los casos realizó quimioterapia adyuvante. Una única paciente presentó toxicidad hacia finales de los taxanos. Un 77% de las pacientes realizó radioterapia de las que habían realizado cirugía conservadora. En cuanto a las pacientes que realizaron mastectomía, un 25% tenían indicación de realizar radioterapia post-mastectomía y finalmente un 17,95% de las pacientes la realizaron. La mayoría de las pacientes que recibieron quimioterapia completaron el esquema propuesto en Ateneo Multidisciplinario. Solo 2 pacientes presentaron toxicidad y debieron suspender el tratamiento con taxanos por neuropatía grado 3. Una, como les nombré anteriormente, durante la quimioterapia adyuvante y una durante la neoadyuvancia. Finalmente, el 60% de las pacientes completó el tratamiento estándar estipulado para estadio tumoral y el perfil inmunohistoquímico acorde a recomendaciones terapéuticas para pacientes posmenopáusicas. La incidencia media anual en SER para pacientes mayores a 80 años con cáncer de mama fue de un 5,6%. Esto superó nuestro porcentaje de incidencia media anual. Como dijimos anteriormente, un 82% de las pacientes de nuestro grupo, mayor a 80 años, realizó punción percutánea mamaria. Esto resultó inferior al 96% de punciones percutáneas mamarias realizadas en las pacientes menores a 80 años en nuestra misma institución y en el mismo periodo de tiempo. EALBA describió tasas de respuesta clínica completa con hormonoterapia neoadyuvante. En su estudio documentó un 6% de respuestas clínicas completas. En nuestro estudio, un 12% de las pacientes que realizaron hormonoterapia primaria obtuvieron respuesta clínica completa. Un 86% de nuestras pacientes, como dijimos, realizó tratamiento quirúrgico. Esto superó el porcentaje documentado en la literatura internacional. En el estudio de Matei y Ordea, un 56% de las pacientes mayores a 75 años realizó tratamiento quirúrgico. En cuanto a tipo de cirugía mamaria, ocurrió algo similar con los porcentajes de cirugía conservadora. En nuestro grupo de pacientes, el 65% realizó cirugía conservadora y 34% mastectomía, y en la literatura nacional del Hospital Churruca, un 28% realizó cirugía conservadora y un 55% realizó mastectomía. Algunas diferencias también ocurrieron en cuanto a la cirugía axilar. Un 72% de nuestras pacientes realizó biopsia de ganglio centinela. Esto fue superior al porcentaje de biopsia de ganglio centinela presentado por la doctora Aqualina Abreu en la literatura nacional. Contrariamente ocurrió con los porcentajes de vaciamiento ganglionar axilar y cirugía, y las pacientes que no realizaron cirugía axilar.
Dijimos que un 94% de nuestras pacientes habían realizado hormonoterapia adyuvante. Esto también resultó superior a la literatura nacional. En cuanto al estudio realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en el que las pacientes octogenarias fueron un 87% las que realizaron hormonoterapia. Y en el trabajo nombrado anteriormente de la doctora Cualina Abreu, un 69%. En la literatura internacional, el estudio Señora documentó un amplio porcentaje de pacientes mayores a 75 años que realizaron quimioterapia adyuvante. Fue de un 62% con respecto a nuestro porcentaje, que fue comparativamente inferior. Un 7,96% de pacientes octogenarias realizaron quimioterapia. Algo similar ocurrió con el mismo estudio en cuanto a la radioterapia. Los porcentajes de radioterapia posterior a la cirugía conservadora en el estudio Señora fueron de 81% y la radioterapia postmastectomía de 55%. Esto superó los porcentajes que habíamos informado anteriormente. Finalmente, y como dijimos, el 60% de nuestras pacientes completó el tratamiento estándar acorde a las recomendaciones para pacientes posmenopáusicas. Fue superior esto al estudio Van Leeuwen del MD Anderson, en el cual se documentó que un 43% de las pacientes había realizado el tratamiento completo. Para concluir, más de un 80% de las pacientes de nuestro estudio recibió el tratamiento quirúrgico adecuado para estadio y el subtipo tumoral. Solo un grupo minoritario de pacientes, la presencia de comorbilidades, constituye un impedimento real para limitar la decisión terapéutica. Un subgrupo de pacientes obtuvo respuesta clínica completa con hormonoterapia primaria, por lo que debería considerarse una alternativa terapéutica eficaz en aquellas pacientes con receptores hormonales positivos no candidatas a intervención quirúrgica. Podemos concluir que las octogenarias deberían ser evaluadas de forma multidisciplinaria e individualizadas, con especial atención a comorbilidades y limitaciones. Dicho enfoque debe ser quirúrgico, oncológico, psicológico y gerontológico, evitando el sobre- y el subtratamiento. Gracias. Muchas gracias, doctora Ábrego. Ahora lo dije bien, perdón. Está en consideración el trabajo de la doctora Ábrego, colaboradora del Hospital Italiano y de la Clínica Bres de la Plata. Felicitaciones al grupo, porque la verdad que es un trabajo muy prolijo, realmente bien ordenado, y además hay pocas publicaciones, ¿no? Para un grupo que, bueno, como dijiste, es una incidencia muy baja, 3%, pero un 3% que casi como que están excluidas de las guías, ¿no? Y que generalmente son subtratadas, así que son bienvenidas estas publicaciones para equilibrar y, como bien decís, evitar o los subtratamientos a lo que tendemos, pero también los sobretratamientos. Considero que tienen muy buenos indicadores, un 82% de punciones percutáneas, un 86% de tratamiento quirúrgico, de ellas 65% con tratamiento conservador, y de ellas 25% con linfadenectomía axilar. ¿Qué más rescaté? Del 77% de los tratamientos conservadores recibieron radioterapia en un grupo de pacientes mayores de 80 años, incluso 17% de radioterapia post-mastectomía, aquellas que fueron mastectomizadas, y 8% de ellas quimioterapia. Mi pregunta es, doctora Ábrego, siendo tan frecuente y a lo que tendemos a hacer, ¿no? Que es subtratar este grupo de pacientes, si es lo que no deberíamos hacer, por temor a complicaciones, y viendo la alta adherencia que tuvieron ustedes en los tratamientos con respecto a otros estadios similares en pacientes más jóvenes, y además dado que fue uno de los objetivos secundarios del trabajo de ustedes, ¿qué análisis hicieron sobre las complicaciones, la morbilidad o mortalidad de todos los tratamientos? Cirugía, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia. Vos me mencionaste que solo 2 pacientes tuvieron que interrumpir el tratamiento sistémico por toxicidad. Pero ¿qué otro análisis de complicaciones de todos los tratamientos han tenido? La radioterapia, la cirugía, mortalidad. En realidad la radioterapia no fueron informados en el trabajo porque no hubo complicaciones, por lo menos informadas en las historias clínicas,
de las pacientes, ya sea de la hormonoterapia o la radioterapia. Sí presentaron justamente suspensión del tratamiento. Las 2 pacientes que presentaron toxicidad de los taxanos fueron hacia finales del tratamiento, una en el 9º ciclo y la otra en el 10º ciclo, y las 2 pacientes fue informado por neuropatía grado 3. De hecho, una de las pacientes había realizado antraciclinas y taxanos y toleró las antraciclinas y presentó la neuropatía grado 3 hacia finales de los taxanos, como decía. Bien, gracias. Doctor Casab, Luciano. Bueno, gracias por el trabajo. Este es un trabajo que, una línea de pacientes que me toca de cerca porque lo vivo a diario en mi hospital. Yo trabajo en el Milstein y se dedica pura y exclusivamente a pacientes mayores. Y muchas veces hacemos este tipo de adquisición, lo pensamos, tenemos reuniones multidisciplinarias donde evaluamos bien a cada paciente en particular, así como uno hace los estudios a medidas en las pacientes jóvenes, también debe hacerlos en el otro extremo de la vida. Muchas veces nos ponemos a pensar si una paciente mayor de 80 años, que a veces vienen con dificultad a la consulta, vienen acompañadas, les cuesta mucho hacer tratamientos a la familia misma, hacer tratamientos a diario, como sería la quimioterapia, el tratamiento radiante, donde hay que ir todos los días, acompañarlas, y a veces es dificultoso, y muchas veces es como que nos plantean si no es mejor hacer la mastectomía que el tratamiento conservador. Y yo también quería preguntarles si a la hora de decidir un tratamiento conservador, que sabemos que tiene que ir seguido de radioterapia, hacen algún tipo de disquisición entre si la mama es derecha o la mama es izquierda, ¿no? Por pacientes mayores, por la mayor morbilidad, porque sabemos que se irradia la zona del corazón, por esas cuestiones. Otra de las preguntas que quería hacerles es si las pacientes con HER positivo pensaron en hacer tratamientos con Herceptin, ¿sí? Trastuzumab, o directamente lo descartaron por la mayor toxicidad que tienen este grupo a nivel cardíaco. Y la tercera, esto es para pensarlo nomás, una vez que estén los estudios del SOUND, creo que ya hay estudios ya preliminares, resultados preliminares, pero si en este tipo de pacientes por ahí no se podría obviar el estudio o la exploración axilar, ya sea a través del ganglio centinela o la linfadenectomía, ¿sí? Con una ecografía, primero con axila clínicamente negativa y con una ecografía que no muestre lesiones en el ganglio, o si lo muestra, hacer una punción, y si esta es negativa, abandonar el estudio axilar. Bien. La primera pregunta era sobre la radioterapia, si se hacía alguna disquisición entre cera derecha e izquierda. En sí, no, pero siempre, como dije durante la presentación, los casos son discutidos en Ateneo Multidisciplinario y siempre está la radioterapeuta, así que siempre es discutido y se tienen en cuenta todas estas cosas. Después, respecto a las pacientes con perfil HER, sí tenemos, de hecho tenemos 5 pacientes de este grupo de pacientes que realizó quimioterapia, que realizaron taxanos y trastuzumab. Así que sí lo tenemos en cuenta para el tratamiento de quimioterapia en pacientes HER. Y bueno, y finalmente, ojalá podamos obviar sobre todo los vaciamientos ganglionares axilares en este grupo de pacientes si no tienen indicación, porque de hecho justamente en nuestro trabajo hubo un subgrupo de pacientes que estuvo sobretratada y recibió vaciamiento teniendo ganglios finalmente negativos, ¿no? Entonces sería importante poder tener ya los resultados del SOUND como para poder avanzar en esto. Bien.
Sí, está estudiado Por sentir. cuánto beneficio le hacemos a este tipo de pacientes, a este grupo etario, mayores de 80 años, haciéndole taxanos, haciéndole trastuzumab, cuánto beneficio le agregamos a una sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global. ¿Tenés ese porcentaje? Yo creo que es mínimo. Sí, no lo tengo. La pregunta, sí, la pregunta creo que más que nada es como qué hacemos con esas pacientes de 80 años que no tienen comorbilidades importantes, que realmente nos contraindiquen el tratamiento, y si estamos dejando progresar una enfermedad por el solo hecho de no querer indicarle es la quimioterapia, ¿no? Pero bueno, igualmente vos aclaraste que no tuviste no tuviste morbilidad en estas pacientes que recibieron estas terapias, sí, como en las pacientes generales. Ok. Bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Luciano. Quiero retomar dos cosas que mencionaste, Luciano, me parecen interesantes. Primero, qué curioso, ¿no? La jornada de hoy. Acabamos de escuchar un trabajo de menores de 40 y ahora en mayores de 80, ¿no? Los extremos. Interesante, muy interesante. Y mencionó el doctor Casaba la familia. Mencionó como causa, bueno, la doctora lo mencionó como causa de no adherencia a los tratamientos, ¿no? Esta es una casuística particular que viene la paciente y viene acompañada de 3 familiares, incluso en pandemia, y se presentan los 4 en el consultorio y opinan más la familia que la propia paciente. Entonces es una situación particular que se da. Y bueno, y debemos explicarles a ellos la terapéutica de elección nuestra y bueno, y estar abiertos a la terapéutica necesidad contra la oposición de la familia, que bien lo relató la doctora, que mucha de la falta de adherencia de tratamiento era por oposición de la familia. Y lo otro que mencionaste, vos, Luciano, es la utilidad de la discusión de estos casos, y que la doctora también lo mencionó, en los ateneos de la unidad de mastología, donde también, y la doctora mencionó, en estos casos está bien incorporar o solicitar la opinión del geriatra, ¿no? Para definir no sobretratar o no subtratar, ¿no es cierto? Seguro. Interesante. Bien, ¿alguna otra comentario, alguna pregunta para la doctora Ábrego, colaboradores, este interesante trabajo? Muy bien. Bueno, una vez más, felicitaciones, muy interesante el trabajo, muy interesantes todos los trabajos de hoy, así que les agradezco por las presentaciones y por los aportes y las preguntas de todos ustedes. Así que nos vemos el mes próximo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.